¿Qué tal están? Feliz mañana, bienvenidos a Veo Ocultas en este 15 de enero del 2024. Un gusto saludarles a unos días de la celebración del natalicio de don Frederick Goodman. ¿Qué tal? ¿Cómo está don Frederick? Saludos a todos. Bienvenido a Veo Ocultas. Tiene bastante eco. ¿Tiene alguna regulación de eco por ahí? ¿Del micrófono? No sé qué estar haciendo reverberando. Sí, ¿no tiene alguna función de esa ahí, el micrófono? ¿No? ¿De qué? ¿De reverberación? ¿No? Tal vez tendrá algún efecto ahí. ¿Ahora? Sí, mejor. Ok. Bien, no me miro que estoy en vivo ahora sí, ahora sí, no me aparece todavía, permítanme. Pellízcate para saber si estás vivo. ¿Ah? Si no sabes si estás vivo, pellízcate. Duele. Aquí está. Ok, editar privacidad. Ahora sí en público. Bueno, don Frederick Goodman, estamos listos. Bienvenidos a los que nos van a acompañar, a los que se van a añadir. Como quieran, sean bienvenidos a Veo Ocultas en este 15 de enero. Voy a poner ahorita aquí el título del programa de hoy para que platiquemos. Comentarios, banners, aquí está. ¿Cómo inició, señores, el 2024? ¿Cómo inició? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque, a ver, ¿será que tiene algo de importancia el que pueda iniciar de alguna manera el año para estas fuerzas oscuras que están detrás de su culminación del nuevo orden mundial? ¿Será que sigue teniendo relación, que todo está concatenado, que hay razones detrás de cada una de las cosas que parecen, bueno, ¿y por qué están saliendo a la luz? ¿Que hay alguna relación que está relacionado el tema ufológico con el tema sanitario? Óigase bien lo que estoy preguntando. El tema ufológico con el tema sanitario, con el tema de la guerra, con el tema de los desastres naturales. ¿Hay alguna relación en todo esto con el tema económico? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy porque iniciando el año han pasado cosas bueno, que es importante observarlas. De las cosas así que hicieron bastante ruido es lo que sucedió en el Bayside de Miami, donde se dice, bueno, no se dice, las noticias hablaban, especulaban de un extraterrestre que había circulado por el Bayside de Miami. La noticia oficial es que unos chicos estuvieron jugando pirotecnia en el Bayside. Lo que todo mundo se pregunta es, ¿cómo es posible que dos niños jugando pirotecnia en el centro comercial de Miami, del que está a la orilla de la playa, cómo es posible que dos niños con pirotecnia hayan hecho movilizar prácticamente por no sé cuántos fueron miembros de la policía, pero ahí se miraba infestado de vehículos de la policía? Es como estar viendo una película de Batman donde usted vea que hay un montón de patrullas a lo largo y ancho de la calle y eso estaba lleno de patrullas de policías. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es posible que dos niños hayan hecho tanto relajo con esto? Hayan hecho posible que tanta policía se moviese. Entonces, algunos videos y algunas denuncias de gente en las redes decían que eran seres de casi 3 metros de altura. Algunos decían que era nada más se les miraba la forma, el viral, lo que platicaba el otro día con Frederick de Carlson Tucker, donde pues él hablaba y decía que sí, que a él no le gustaba hablar con su familia de estos temas, pero que era real, que habían seres extraterrestres, incluso unos que venían de otras dimensiones. Y cuando ve uno el Bayside de Miami, no tenían phone, no tenían, o sea, no se les podía ver una fisicalidad tal como cual la queremos ver, sino solo como una sombra.
Bueno, quién sabe. Ahora, eso por un lado. Inicia el año. Corea del Norte ataca a Corea del Sur directamente. Corea del Norte atacando a Corea del Sur. Por otro lado, Xi Jinping pues anuncia que va a intervenir en Taiwán. Hoy sí, supuestamente, es una declaración de que no se les va a ir el que puedan anexar nuevamente Taiwán a la China. Por el otro lado, amanecemos el 2024 con ataques bastante desastrosos de Rusia contra Ucrania y sin hablar de las que siguen escaladas las amenazas del mundo musulmán contra Israel y la guerra por ahí se mantiene. Y Estados Unidos, Inglaterra y Estados Unidos, pues metidos también en todo esto. La OTAN también con las amenazas como tal. Y el mundo está encrispado. Ya no solo hablamos de Rusia y Ucrania, ya no solo hablamos de Israel y el mundo musulmán. Ahora Corea del Norte contra Corea del Sur. Y falta en el escenario China invadiendo Taiwán. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué tanto? Y a inicio de año. Bueno. Jeffrey Epstein, la famosa lista de Jeffrey Epstein, también sale como regalo de año nuevo. La famosa lista de Jeffrey Epstein, ya la mayoría sabe lo que se habla, lo que... Y de todo esto, pues, venimos años hablando sobre estos temas del mundo oscuro que se mueve en Hollywood y ahora, pues ya la gente empieza medio a entender de la oscuridad que hay en Hollywood. Pero qué extraño. Si hay gente de la élite, ¿por qué? ¿Por qué permiten que salga esta lista de Jeffrey Epstein? ¿Qué es lo que quieren realmente ocultar? ¿O es que realmente la noticia de la guerra se quiere ocultar algo por ahí? ¿O qué es? O sea, ¿por qué todo esto? Y vemos lo que pasó recientemente en Japón iniciando el año, también con ese terremoto en Japón a gran escala. Entonces, ¿qué está pasando realmente? O sea, no es de extrañarse. Y no digamos, el cierre de año con el inicio de año de las noticias de los hospitales llenos de personas con la nueva variante. ¿Y qué tenemos para el 2024? Pues en muchos países, ya en Honduras, materializándose el 5G, en otros países, pues ya para el 6G, y cualquier cantidad de información de lo nocivo que sigue siendo esto de las frecuencias, y más información sigue saliendo a la luz pública, denuncias de las pullas y la gran cantidad de gente enfermándose, el anuncio de una nueva pandemia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Obviamente podemos saber claramente para dónde vamos, pero aquí las cosas interesantes de analizar es ¿por qué por qué permitir que salga a la luz pública así? O sea, tú revisas las redes sociales y está llena gente hablando de los Clinton, gente hablando de Oprah Winfield, gente, yo recuerdo en el 2016 cuando tú comentaste, Frederick, que todo lo que se le había montado a Michael Jackson había sido un tema de conspiración. Hablaste también del famoso rapero, ¿cómo se llamaba? Se me escapó el nombre de él ahorita, que también Tupac. mandó a matar. ¿Ah? Tupac. Tupac. Creo que Hablaste de también Tupac. el cantante de Nirvana, también. El ¿Sí? cantante de Linkin Park, el El de vocalista, Linkin Park, Chester Bennington. Chester Bennington, el también de Avicii, el de música electrónica, Avicii también fue otro. Entonces, la cuestión es que desde 2014, que hacía programas contigo, 2015, nos vienes comentando de esta cuestión, pues si en aquel momento todo esto era pues simple y sencillamente cualquiera que te escuchaba, que locuras, ¿y hoy qué? ¿Y hoy qué que todo está saliendo? Yo, muchos de mis amigos que ahora les comparto
Ya gracias a Dios, en algunos chats, ya es como, ya no dicen nada. ¿Y qué van a decir, pues? ¿Qué van a decir? El punto de todo esto es, señoras y señores, si estos que supuestamente les afecta que salga la información, ¿por qué está saliendo? ¿Por qué hoy sí, pues en cierta parte de la mayoría de la gente podrá sanearse un poco la imagen de Michael Jackson? Y esto es lo que queremos analizar, qué hay detrás de toda esta información, Frederick. Eh, Comencemos por esto de Jeffrey Epstein, de esta lista. ¿Cuál será realmente el interés de sacar a la luz pública? Hay un pasaje en la caída de la Gran Babilonia que es súper interesante porque dice que la entregaron, ¿verdad? Y la despedazaron. Entonces, empieza cada vez más, siempre lo hemos proyectado, lo hemos hablado, que habrá un momento donde veremos grandes caer. No sé qué tan grandes, pero bueno, para la mayoría de la opinión pública, grandes van a caer. No sé a qué nivel van a caer, si solo van a ser manchados sus nombres o realmente vamos a ver gente presa, porque ahorita solo fue la bulla, pero no hemos visto ¿cómo se llama? Tom Hanks preso, que está muy mencionado. No hemos visto, bueno, Stephen Hawking, solo que lo saquen de la tumba, ¿verdad? Pero el picarito, miren. Entonces, o sea, no hemos visto una Oprah Winfield que esté, y a esta tendría que venir el grueso, porque imagínate, no solo sería la cuestión de la lista de Jeffrey, sino que si nos vamos ya al ámbito legal, ella fue una de las que más dañó la imagen de Michael Jackson. Mm. Entonces, Y no fue ella también una de las que ha estado con esto de la ONG que tiene con Dwayne Johnson, cuando todas estas propiedades que se han cogido en Hawái, con el tema del sí, incendio, todo esto que se habló de los también, láser disparados desde avión. también, también. Entonces, interesante que personas que han estado en el ojo del huracán con el tema también de la pandemia, como el caso de Bill Gates tanto mencionado en la lista de Jeffrey Epstein como en la cuestión esta de las vacunas, que también lo denunciamos y que la gente, ay, no, no me toquen a mi Vilito Puertas. Y bueno, hoy todo está saliendo. Pero ¿por qué todo está saliendo? O sea, ¿por qué venir a sacar a la luz, número uno, a estos que eran intocables que se les nombrara? Pero también estamos viendo que no se les está haciendo nada. Quizás más adelante se les hará. No sé, no sabemos. Podemos hoy especular, pero especulemos entonces un poco. ¿Por qué crees tú que sale a la luz esto de la lista de Jeffrey Epstein? ¿Qué crees tú que puede estar detrás? ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué quieren desviar la atención? ¿Qué quieren? ¿Por qué sacrificarlos de esta manera? ¿Solo usarlos como show público y no les van a hacer nada? ¿Qué piensas? Pues en estos días ha estado filtrándose una imagen donde se veía el cadáver de Jeffrey Epstein desde cierto ángulo y le comparaban la nariz y decía, no, no es él. Y bueno, suponiendo cómo son los servicios de inteligencia y cómo es la mafia esta de la red, el Moria, pues es de esperar que hubiesen fingido que se había suicidado y hubiesen metido otro cuerpo. Y por ahí también vi una foto donde parece que es Jeffrey Epstein, que está vivo, iba con gorra. Entonces lo podían haber sacado y sencillamente le cambian la identidad, lo mandan a otro sitio y a veces incluso algunos se hacen cierta cirugía para que no sean reconocibles, ni siquiera con sensores de reconocimiento biométrico. Y bueno, ese tipo de cosas pasan. No sé si había comentado también en el caso de Gal Luft, cuando él denunció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI lo que estaba haciendo Joe Biden. ¿Qué hizo el Departamento de Justicia? Lo agarraron en Chipre, lo querían meter preso. ¿Qué hizo las sospechas? Sí, que tenía la KGB, es que el Mossad lo hizo que lo soltaran y lo hizo desaparecer. Bien, es como quien dice, o sea, se van cubriendo las espaldas porque van surgiendo cosas, ¿no? Este asunto, ¿no? De las redes bueno, ya sabemos
el tema de los niños. Yo me enteré de eso en el 2009, ¿sí? Y bueno, todo esto de los túneles, que si hay túneles debajo de los museos, incluso el Museo de Nueva York, que si debajo de mezquitas, que de sinagogas importantes, que si debajo de todo Walt Disney, que si debajo de las grandes ciudades, todo eso ya eso lo habíamos mencionado, que todo el mundo, todo el planeta por debajo está lleno de redes, canales y túneles y todo eso, y que muchos se han utilizado con otros fines, ¿no? Y hasta incluso en películas ves cómo de repente están en túneles de subway, de, ¿cómo se dice? De rieles de metro, y hay ciertas conexiones que van en otras direcciones. Y eso lo vas a encontrar por los Estados Unidos en las grandes ciudades, en especial en California, que hay toda una ciudadela debajo de la tierra, y eso ya se ha descubierto en el siglo XIX. Y en París, en Londres especialmente, son gigantescos esos, incluso en Israel. Ya en los tiempos del rey Ezequías, él ya había mandado a construir túneles ante la amenaza de los sirios. Entonces hay un mundo debajo de tierra y se ha estado utilizando para eso. Eso nos lleva también a Gaza, donde algunos teóricos de la conspiración consideran que hay también ese asunto de los niños, no solamente se ha dado en estos lugares, sino también tenía que ver con Gaza, y que no todos esos túneles que se le atribuyen a Hamas los ha construido Hamas, sino que tiene que ver también ahí Netanyahu, y en parte muchas de las operaciones tendrían por finalidad no dejar ningún tipo de evidencia, entonces tendrían que bombardear esos túneles. Bueno, hay muchas cosas ahí. Pero hablando de este tipo de Jeffrey Epstein, sí, también estaba, de hecho mi papá me preguntaba el otro día, ¿por qué no te parece que es como mucha propaganda? Y sí, es mucha propaganda en redes sociales, pero en realidad, ¿qué es lo que están diciendo los noticieros? Los noticieros no están hablando de eso. Me menciona un amigo que el otro día vio en el Cuarto Milenio, en el programa de Iker Jiménez, que estaban hablando del tema de Jeffrey Epstein, pero es decir, hablan de eso, pero los noticieros no lo mencionan, ¿sí? Entonces, eso creo que es una de las cuestiones importantes, el que te mantengan distraído. Y los asuntos de los juicios con Jeffrey Epstein se dieron en el 2019, y entonces surgió el asunto de la pandemia. De modo que uno se vino a enterar un montón de tiempo después. De hecho, yo se lo comentaba a la abogada de Tila Davis, ¿no? Porque te acuerdas que te comenté, ¿no? Que yo conocí a Tila Davis, una de las que demandó a Jeffrey Epstein. La conocí cuando ella estuvo aquí. Cuando Jeffrey Epstein la mandó a España, supuestamente le pagó para que ella viniera a estudiar español. Nos conocimos. En esa época yo también tenía casi la edad de ella. Estuvimos hablando un par de semanas, ¿no? Íbamos para aquí, para allá, y ella sí me comentó algunas cosas. Si no me acuerdo mal, me dijo algo de Michael Jackson, y dijo que todo lo que decían de él era mentira, que ya lo había conocido. Y yo me quedé pensando, ¿cómo se supone que puedes conocer a una persona que es prácticamente difícil de conocer? Pero después nos enteramos de que, claro, todos ellos estaban yendo a esta isla, y los testigos dicen, sí, Michael Jackson estuvo por ahí, pero él nunca se implicó en nada de eso. Y igual que Donald Trump, con el tiempo dejaron de participar porque se dieron cuenta de que esa isla había otras cosas muy raras en diferentes partes de la isla, y no quisieron participar de nada de eso, ¿no? Entonces, a lo que iba con eso, que te hace pensar que mm, ellos se cubren, ¿no? Las espaldas entre ellos, y, y pues ponen las ciertas caras para que esas caras salgan a la opinión pública, y pues salga ese tipo de cosas a la luz, ¿no? Que la gente se entere de determinadas cosas. Pero al final es lo mismo que vemos en redes sociales. Ahora la moda es atacar a los judíos. Los judíos esto y los judíos lo otro, y los judíos y los judíos. Y dice, Dios mío, ¿qué pasa? Que volvimos a la época o sea, de hace 100 años, con esta fobia a los judíos. Ahora de repente que cualquier cosa que ocurre, la culpa es de los judíos. Pero nunca nadie menciona nada de la Iglesia Católica. Nadie nunca menciona nada. Entonces, cuando ves que los medios de comunicación solo se centran en estos conflictos, y prácticamente lo de Jeffrey Epstein como que sí, está saliendo a la luz, pero... Y luego la culpabilidad de los judíos, esto y los judíos, de hecho, a veces yo le contesto a la gente cuando ponen estos memes sobre judíos, que ponen a gente vestida de los Haredim. Y le digo, si se supone que están criticando a los sionistas, que esto de Rockefeller, Rothschild y demás, ¿por qué visten a la gente como Hasidim? Si los Hasidim son religiosos, y los que están detrás de todo este rollo son sionistas políticos, no son religiosos. Entonces te das cuenta de la desinformación, como si dijesen,
no, es que hay gente en África que conspira sobre tal cosa, entonces ya de repente todos son los negros. Pero no el hecho de que digas africano quiere decir que sean negros. Si Sudáfrica tiene un montón de blancos, Egipto tiene un montón de blancos. Entonces, es esta desinformación. Podríamos pensar también que están dejando, como dices tú, que caigan ciertas cabezas. Cuando dijiste esto mm, de que dejaran a la ramera para que sea incendiada, la van a entregar, tiene bastante sentido. Y no solo eso, Y sino, posiblemente perdón, esté concatenado con los temas que hemos hablado ya años anteriores sobre la caída de los Estados Unidos. Puede que esté concatenado sí, porque y por fíjate, encima de perdona, todo mira, y tienen que dejar caer primero a piezas que no sean completamente fundamentales. sí, porque es que fíjate que recuerda la profecía cuando también te dice, ¿no? Cuando empieza a describir todos los elementos que componen a la gran ramera, habla de ahí, de que transaba con las almas de los hombres. Entonces yo sé que ese es un término bastante amplio, pero sin duda alguna el hecho del trata de blancas, trata de mujeres y de niños, es un tema que se incluye, que está dentro de ese concepto que la Biblia habla, que la profecía habla de que transaban con las almas de los hombres. Entonces, el ver esto, ciertamente yo me pregunto, ¿van a sacrificar piezas? ¿Veremos sacrificadas algunas piezas realmente? Porque es cierto, no se ve en los noticieros. No, en noticieros no se ve en redes sociales, pero también tampoco es algo que YouTube ni Facebook esté penalizando. Que yo diga abiertamente un Bill Gates involucrado en la lista de Jeffrey Epstein, que yo diga un Bill Clinton, no es algo que se esté penalizando. Sin embargo, cuando hablaba sobre ellos en otros temas, sí te penalizaban. Pero en este tema es interesante, o es que es definitivamente, no tienen argumentos ante la opinión. Es que esto creo que lo Oye, que también a interesante, veces son ¿verdad? los algoritmos. Los algoritmos no están preparados para justificar ciertas palabras que no tienen nada de, ¿cómo se podría decir? Que no sea De oficial. inapropiado. O sea, no, que por un lado no violan las políticas de Facebook. ¿M? Y por otro lado no tiene nada que ver con lenguaje inapropiado, no tiene nada que ver con racismo, no tiene nada que... Es decir, cuando mira las políticas de Facebook no encaja, entonces tienes que inventarte algo que, No, pero en que, este caso tampoco, que tampoco como fake justifique. news. Tampoco lo están Claro, quitando como fake el news. asunto también del fake news, habría que ver hasta qué grado puedes controlar este asunto de los fake news cuando es una avalancha de informaciones, ¿no? Pero de Exacto, todas a maneras, eso. supongamos que no es así. Supongamos que fue un montaje. Pues falso no es. Entonces lo que sí puede ser es que empiezan a desviar a la opinión, a la opinión pública con ciertas informaciones. Y esta para otro grupo de personas, porque algo están fraguando, algo están planeando y están eligiendo a cabezas de turco. Porque si miras la lista de Jeffrey Epstein, en realidad no hay nadie realmente importante. Sí, y es una de las cosas que hemos estado analizando. Todos son Cuando tú gente, dices, o sea, perdón, cuando para tú la dices opinión nadie pública, realmente importante, ¿a qué te refieres? eso, O sí, sea, eso iba a porque hay explicar, nombres que, rimbombantes. que para la sociedad, la gente que sale la gente de Hollywood, los políticos, son personas importantes. Sin embargo, ellos no son nadie. Ellos no son más que actores. Ellos Ah, son ok. intérpretes de Entonces una obra sí. teatral. Entonces lo que Dentro de están la haciendo es pirámide, no son coger nadie. y tirar a la gente de la opinión, imaginemos una obra teatral. Eso es lo que es. Entonces, ahora Bill Gates, perdón, sí, Bill Gates, bueno, Bill Clinton, por ejemplo, lo menciona un montón. Pero Bill Clinton no es nadie. Siempre fue Hillary Clinton. Mencionan a un montón de actores y ya se sabía. De hecho, me acuerdo que no sé si en el 2009, 2010, con esta serie de Abdul Hashim, de una muy buena serie que le censuraban todo el tiempo, y allá venía hablando de todo este tema de las redes de pedofilia. Y él creo que ya había mencionado a Kevin Spacey, había mencionado creo, a Tom Hanks, había mencionado a Steven Spielberg, había mencionado a quién más, pero que ellos ya tienen fama. O sea, lo de Tom Hanks, yo ya lo sabía hace muchísimos años, que incluso él ya de adolescente ya tenía fama de eso, porque su familia era de dinero, entonces siempre andaba con, bueno, no puedo usar las palabras, pero, y lo de Steven Spielberg también.
De hecho, algunos que sospechan que él estuvo detrás del asesinato de alguien de Hollywood que también lo demandó, que no lo demandó, perdón, que él hizo comentarios sobre Spielberg, sobre ese tema del abuso y toda esta porquería que hay en Hollywood, y a las 2 semanas apareció muerto en su coche en una autopista. Entonces, como que demasiada coincidencia, ¿sí? Que este tipo haga esas afirmaciones. El asunto es que eran cosas aisladas. Lo mismo con Chester Bennington, lo mismo cuando Ashton Tucker, el actor, que también o sea, hubo varias demandas judiciales y había un proceso. El asunto es, los testigos tenían miedo. Bien, entonces cuando empiezan los testigos a sumarse, y esto es lo que ocurre con Teala Davis y más personas, que empiezan a sumarse para poner esto en un juicio y empiezan a buscar evidencias y empiezan a salir evidencias, entonces como que la cosa se empieza a poner un poco más difícil, pero de repente pasa la pandemia, ¿no? ¿Sí? Y la gente exigiendo, bueno, ¿dónde está la lista de Jeffrey Epstein? Y así fue una juez, ¿sí? La que exigió al abogado de la familia, bueno, de Epstein, a la esposa, supongo, que saliera esa lista y tenían que sacarla. Ahora, ¿por qué no la eliminaron? O sea, hay muchas cosas sospechosas, pero pienso yo que es empezar a dejar que vayan cayendo las piezas menos importantes, porque Bill Clinton no es nadie, nunca fue nadie. ¿Sí? Y cuando vas mirando, y lo están mencionando un montón de veces, a Hawking, ¿sí? ¿A quién le importa si ya está muerto, como decías tú? Es irrelevante. Una de las cosas interesantes con esto es que la reputación de Michael Jackson se va a empezar a limpiar con todo esto que está pasando. Y luego otros individuos que vas mirando en la lista, pero toda esa gente, o sea, lo que se está viendo es que empiezan a buscar cabezas de turco, chivos expiatorios. Y lo mismo que vemos en las redes sociales como el tema de los judíos. Los judíos y los judíos y los judíos y los judíos, pero es que nadie menciona a los jesuitas. ¿Sí? Cuando buscas las cabezas, mira en la lista de Jeffrey Epstein, no hay ningún Rockefeller, no hay nadie Rothschild, no, o sea, no hay nadie relevante. Dice, de las monarquías aparece el hijo de, creo que uno de los nietos de la princesa de Diana, no me acuerdo ahora muy bien quién era, no, pero era uno de la monarquía, pero ni siquiera es que tú digas, es alguien importante en el sentido de que es el rey actual de Inglaterra. No es a un presidente de un gobierno actual, o por lo menos un país grande. Por ahí estaba alguien, sí estuvo, creo que mencionaron, alguien de la lista estaba un expresidente de Colombia, me parece. Bueno, pero me refiero, siempre son dentro de la jerarquía, no, son los que menos importancia tienen. Los que están por encima no aparecen. De hecho, todo el mundo ha sabido la historia de la Iglesia Católica con todo este tema de los niños. ¿Y qué pasa en la ley canónica? Toda esa gente queda absuelta, los cambian de, de iglesia, ¿no? O de catedral, ¿no? Van a otro sitio, pero ¿por qué no son penalizados? Ahí es donde uno piensa, pero después empiezan a hablar de gente de Hollywood. ¿Por qué? Porque esta gente se piensa que porque los han hecho ganar un montón de dinero son alguien. Igual que todos estos judíos raciales que les dejan ganar muchísimo dinero para que sean la cara visible. Entonces toda la gente que habla sobre el Black Rock, es que hay un montón de judíos, pues son judíos raciales, pero eso no tiene nada que ver con la idiosincrasia del pueblo judío, sino que son judíos raciales, como podría ser un negro, podría ser un chino. Y aquí lo mismo, mucha gente de Hollywood, que son blancos, negros, chinos, lo que sea, pero son personas que en realidad no cumplen ninguna finalidad dentro de la jerarquía de Moria. Solo son y siempre han sido distracciones. Y ahí es donde te das cuenta qué poco importantes son muchos de ellos que aparentemente eran importantes, como podría ser un presidente tipo Bill Clinton o un director de cine famoso como Steven Spielberg, que está metido en toda la plana mayor de muchos judíos importantes en Hollywood. Y sin embargo, los ponen ahí en la lista. Podían haber apretado un botón para que eso desapareciera de la lista y no lo han hecho. Entonces, están empezando a dejar que la gente se centre, ¿sí? En todo lo que es la fachada principal, como hablamos la otra vez con el ejemplo del juego de ajedrez. Que eliminen a todos los peones, pero quien está detrás sigue estando. Nadie ha hablado del Papa, nadie ha hablado del Papa Gris, nadie ha hablado del Papa Negro, nadie ha hablado ¿cómo se llama? Ah, la nobleza negra. Nadie ha hablado de la cúpula principal del Illuminati, ni de los jesuitas, ni de los caballeros de Malta. Es decir, la gente importante detrás de todo esto no es nadie. De hecho, Bill Gates, lo hemos dicho muchas veces, y George Soros, ellos solo son herramientas, son instrumentos, son peones, ni siquiera son realmente importantes, solamente son la cara que tú ves y que destaca, o porque han estado demandando, mencionaron a Barack Obama, mencionaron a Joe Biden, mencionaron a ciertos cantantes famosos,
pero siguen sin ser nadie, porque lo que ocurre aquí con el tema del Moria es que es una jerarquía. Y debajo de esa jerarquía están todos los políticos, pero después hay otra que es donde se meten los teóricos de la conspiración a hablar de ellos. Pero toda esta gente que está aquí para arriba, ni los mencionan y siguen siendo intocables. Si pudo desaparecer, entre comillas, digamos, Jeffrey Epstein, que no es nadie, pues los de arriba son menos, más difíciles de tocar, digamos. Pero de todas maneras todo esto se tiene que ir desarmando y quitar todo eso de abajo. ¿Por qué? Porque menos personas que van a quedarse al final con parte del pastel. Entonces que se queden los de arriba. Y ya después los de arriba verán cómo siguen peleando entre ellos. Pero de momento van a deshacerse de todo lo que hay de ahí para abajo. Y que la gente, que los teóricos de la conspiración disfruten viendo, cómo, o sea, deleitándose, viendo cómo los aparentes malos de la película, ¿sí?, son capturados. Y en realidad solamente están mandando a todo lo que nos sirve. Esto es como Hitler. Quiero una raza pura, pero no quiero que haya discapacitados, no quiero que haya subnormales, no quiero que haya otras religiones, ni de otras razas, no quiero que haya lisiados, ni ancianos. Vamos a deshacernos de todo esto. O Y dejo sea, mi lado. esto es mal paga el diablo a quien bien le sirve. Sí. Deshacerse de Fíjate todo que, lo que no es sí, importante. Mientras sigan estando en el poder la los carne de jesuitas, cañón. la Iglesia Católica, claro, y la cúpula del Illuminati, que se deshagan de todo lo demás. Sí, o sea, fíjate que detrás de cada uno de los temas que yo mencionaba, sí, siempre hay un factor de desviación. Por ejemplo, dentro del tema de la lista de Jeffrey Epstein, pues es aprovechar la coyuntura de lo que está pasando para sacrificar algunas piezas y como yo siempre he dicho, este sistema se va a presentar como un sistema de justicia que hará, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Mm. Un sistema que hará justicia porque tiene que presentarse de esa manera. Entonces, eso es una cuestión, pues con el tema de la lista de Jeffrey Epstein, pues desviar la atención de realmente quienes están detrás de todo esto y que no lleguen a ellos, sino que lleguen a los tontitos que realmente pues son los primeros de la línea que van a sacrificar. Ahora, detrás del tema, por ejemplo, de la guerra, del tema de la nueva pandemia, el tema de cómo se llama, de todas las enfermedades, pues obviamente va a estar esconder, sigue la estrategia de esconder la realidad de qué es lo que lo provoca, número uno, y dos, es seguir engañándonos con el tema de la culpa es nuestra y seguir engañándonos con el tema de las tales medidas de bioseguridad que hay que tomar. Porque, por ejemplo, la realidad de lo que está provocando esto, que son las frecuencias, la realidad de lo que está provocando esto, que son las fumigaciones en los cielos, con los chemtrails, la realidad de que esto lo está provocando las mismas vacunas. Bueno, sigo. Que lo está provocando eso, ¿no? Eso no sale a la luz pública, aunque hay más información de doctores que siguen asegurando esto, que lo siguen hablando abiertamente, pero son doctores que nunca les van a dar un espacio real en un canal abierto. Han sido pocos canales, pero no pasa de ahí nomás. En Francia, el otro día vi un doctor que habló abiertamente de esto. Pero la mayoría de la población que esconde la cabeza debajo del hoyo como el avestruz y que sigue teniendo en demasiada estima los medios de comunicación tradicionales como son los noticieros, a ellos esta información de Epstein no les llega. No les llega, o les llega, pero de manera general, no les va a llegar como aquel que lo está viendo a través de redes sociales. Y aquel que le sale en redes sociales es porque está metido en este tema. Pero al que no, muy poco probable que le vaya a salir realmente el tema de la lista de Jeffrey Epstein. Muy poco que le vaya a salir por los algoritmos. Le va a salir las tonteras que ellos, ¿cómo se llama? Se meten a Facebook, ¿verdad? O el tema religioso por el cual simpaticen. Por ejemplo, voy a entrar aquí a una persona que postea cosas en Facebook. Esta persona ¿qué es lo que postea? Dice aquí, la gordi buena, mereces una persona que te ame tal cual eres. Otro mensaje dice acá, otro mensajito que tiene. Espero que ahí en el cielo, bueno, esté más feliz. Aquí dice, una mujer que soporta muchas cosas antes de soltar es porque te ama y ella perdona, busca soluciones y trata de mantener la relación. ¿Ustedes creen que a una persona así le va a salir algo de la lista de Jeffrey Epstein? Jamás. La mujer de alto valor que existe es aquella que le interesa mostrar más su carácter y virtudes y no sus nalgas y senos. Bueno, por lo menos está bien eso, ¿no?
¿A poco no estoy gordita, pero bonita, pero sí de gordita? ¿Ustedes creen que a una persona así le va a salir la lista de Jeffrey Epstein? No, pues lo usé como ejemplo para dar a entender, o una persona que, por ejemplo, solo está leyendo versículos bíblicos, ¿verdad? O que está metida únicamente en el tema de que si Jesús es Dios o no es Dios. ¿Usted cree que le van a Sí, es salir una eso? cuestión de los algoritmos. O sea, es Exactamente. lógico. Entonces, Porque en ese exactamente. sentido, Facebook controla el sistema. Exacto. O sea, trata de frenar, pero es una red social. Y lo que primero beneficia al sistema de inteligencia artificial es, pues, las correlaciones de los intereses que tienen los usuarios para poder introducir publicidad. Entonces, si tú te interesa esto, por ejemplo, de los gimnasios, que ahora sale una chica que nunca ha ido al gimnasio, simplemente tiene unas nalgas grandes y se pone ahí grabándose 10 segundos haciendo un ejercicio de 2 rondas, entonces ya de repente parece que es una entrenadora profesional. Entonces, cuando tú buscas cosas de gimnasio o cosas de estética o vanidad, lo que sea, automáticamente los algoritmos te llevan aquí. Yo lo que hace, por ejemplo, mucho se ve en TikTok, Claro. que es principalmente cómo funciona así. Pero si tú buscas, por ejemplo, tierra plana, entonces te van a empezar todo lo que son algoritmos relacionados con eso, ¿sí? Y así sucesivamente algoritmos. Por eso lo que dices tú, una Claro. persona que está buscando determinado tema, le salen esos temas y se correlacionan con todos los usuarios y las personas que conocen. De modo que, salvo que por algún lado te haya interesado, no te va a llegar. Por eso a veces me pasa que cuando pincho un video en Facebook que me aparece, miro para abajo y todas las cosas están correlacionadas. Digo, qué interesante. Y uno se podría, yo en mi caso sí me podría distraer, porque casi todas las cosas son interesantes. En otra Claro. época, A eso me como no refiero. andaba buscando esas cosas, los algoritmos ponían en la basura y decía, pues no vale ni la pena ver 2, 3 videos porque son tonterías. Pero ahora sí valen la Exacto. pena porque ya saben exactamente cuáles son los usos, las cookies, ya saben exactamente lo que tú estás buscando, qué tipo de palabras pones, hasta los comentarios que pones en tu teléfono o lo que escribes, todo ya automáticamente porque es una competencia por querer venderte productos. Lógico, el nivel por debajo, el nivel por encima es robar información, ¿no? Sí, entonces a eso mismo me refiero, que pues al final la estrategia es para aquellos que están pidiendo sangre, por decirlo así de alguna manera, pues démosles un poco de circo, tirándole a los leones, a la carne de cañón. Eso en el caso de la lista Jeffrey Epstein. Claro, hasta Eso podrías fue- decir, sí, al final resultó que sí, que a ver, ¿cómo es? Bill Gates resulta que sí iba, ok, ¿y qué hacía? Entonces salen los testigos, sí, pasó esto, tal, y hay que esconder a los testigos también, digo yo, salvo que ya hayan hablado y ya qué les vas a hacer si ya hablaron, ¿no? Sí, como yo, por ejemplo, claro. Entonces, sí, sí, que quería entonces, saludar a ujú. bueno, eso, que al final, como Sí, iba a decir, dale, dale. sí, entonces la cuestión es que en el caso de la lista de Jeffrey Epstein, pues eso es lo que podemos observar. En el caso de la pandemia, con todo lo que está saliendo a la luz, es para esconder realmente qué es lo que está detrás de esto nuevo, ¿no? Incluso el otro día escuchaba algo bien interesante, eso del SARS, las siglas que tenían una relación con radiofrecuencia. Entonces, o sea, es decir, aunque nos pongan las cosas en la cara, pero realmente nadie va a poder aceptar que son los chemtrails, que son las frecuencias, que es la puya la que está generando toda esta ola de altísima de gente contagiada, porque es altísima. O sea, yo había salido invicto de la pandemia salí invicto. Tenía años de que no me pegaba una gripe, pero años, una década, más de una década, que no sabía lo que era una gripe y ya me dio este año. Entonces, realmente han incrementado horrible toda esta carga que están haciendo en el planeta. Y viendo el tema de las guerras, pues lo mismo, ¿no? O sea, detrás de cada una de esas guerras nunca va a salir a la luz lo que realmente está detrás de ellas, no va a salir a la luz las motivaciones reales que está detrás, incluso con el tema extraterrestre, tampoco va a salir a la luz. Si realmente fue o no en el Bayside de Miami que estos seres estuvieron, no lo sé, no lo puedo confirmar, es imposible que lo confirme, pero de ser verdad, igual es un tema que utilizan como agenda para el tema del Blue Beam, y si no es, y si es parte de la agenda Blue Beam, pues ahí está, es parte de la agenda Blue Beam, pero siempre es desviar atención, no del tema como tal, no del tema, ojo, no es desviar la atención del Sí, tema, cuando ya es algo no desviar lo atención. pueden controlar o les conviene,
pues sí, te ponen, ¿quieres ver a tal persona? Y fíjate que pasa muchísimo con tantos de estos individuos que salen ahí, que ellos te pueden decir, sí, por supuesto, lo capturaron. ¿Será que realmente a la persona que capturaron fue a él? Porque también pueden poner un doble, ¿sí? O lo pueden meter, parece que está en prisión y nadie hace un seguimiento, ¿sí? Si hay suficiente dinero de por medio y lo sacan por otra puerta y continúa su vida. Sí, entonces, Entonces, sí, te ojo, podrían o decir sea, que no es, capturaron a Bill Gates hasta que lo mataron, podrían decir. Y tú no puedes ni probarlo. A lo mejor anda viviendo por ahí en una isla, simplemente le dicen, mira, exacto, lo que te conviene es exiliarte y te puedes ahí, como ah, Mark Zuckerberg, que tiene ahí su palacio preparado para el apocalipsis. En cualquier momento puede decir, mira, porque me dejen de molestar y de criticar, me hagan parecer como que me mataron por ahí. ajá, Buscan a cualquier otro, un mendigo por la calle que se parezca a mí y nada, lo arreglan, lo afeitan, le ponen una ropa y hacen parecer que alguien lo mató y ponen el cadáver y exacto, después cámaras, televisión, listo y listo, me dejan en paz, me dejan de molestar. Y yo mientras tanto me voy para allá, a mi palacio. exacto. Lo hacen, es que seguro lo hacen porque para ellos es una forma también de poder aliviarse de estar en el ojo del huracán. Y ese es el tema en esencia que yo quisiera compartirles. El desviar la atención no es propiamente que la gente no sepa de lo que está pasando, sino que no ponga la mirada en lo que realmente está originando o la intención real de lo que está detrás de eso que está pasando. Que la gente no sepa realmente qué es lo que está detrás de las pandemias, que no vayan a descubrir, que no descubran cuáles son las verdaderas maneras de curarse, sanarse, prevenir, eso no lo descubran, que no descubran qué lo está originando, que no sepan que somos nosotros lo que lo estamos haciendo, ¿verdad? Estas élites satánicas, no, que piensen que es la variante, que piensen que fue el murciélago de China, que piensen que entonces el abrazarse es lo que está contaminando, que la celebración de las fiestas es, entonces, sí, que piensen que entretengámoslos con esto, pero que no descubran la verdad de qué es lo que está detrás. Que vean la guerra, que vean el conflicto, que sepan, pero que no sepan realmente qué es lo que vamos a lograr con esto, hacia dónde estamos llevando esto, que eso no lo descubran. Pongámosles el pleito ahí del pedazo de tierra de Taiwán que los chinos quieren. Pongámosle ahí la cuestión esa de que es porque quieren los chips, el control de China quiere los chips, que Sí, podría que haber... seguro que hay más cosas detrás de eso que simplemente decir, me apetece Exactamente, invadir otro país. Así, porque sí, exactamente, que eres tonto, que estamos en el siglo XVI. No, eso es porque exactamente. hay algo realmente de fuerza mayor. Al estar, Hay cosas de al fuerza estar mayor. conectados con muchos Ujú. países, después te van a estar metiendo presión, que si te aumentan los aranceles, después te hacen quedar mal. Mira, al equipo de Israel que dice que no le quieren seguir patrocinando y qué culpa tiene el equipo de Israel de fútbol. Entonces, entonces muchas personas, muchos gobiernos tampoco se pueden a esas alturas de estarse metiendo con nadie porque después les hace la guerra a todos los demás países. Esto ya no es como antes. Bien, bueno, hay que ver, por ejemplo, mira a Napoleón, todo el mundo se le puso en contra a último momento, por algo será. Entonces, lo mismo hoy día, si van a hacer una operación como la que estaba haciendo Putin contra Ucrania, es porque hay algo detrás, no es porque simplemente, porque sí, como la propaganda. Invasión, invasión, invasión. ¿Como invasión con qué finalidad? A estas alturas de la existencia, igual que Israel. Que si Israel quiere invadir Gaza, ¿por qué le tendría que interesar Gaza, invadir Gaza? ¿Con qué finalidad? O sea, hay que también tener una perspectiva un poco más amplia. Le interesaría más Cisjordania. Tiene mucho que ganar con Cisjordania. Algunos dicen, no, es que resulta que descubrieron que hay petróleo debajo de Gaza. Pues supongamos que fuese así. ¿Cuánto tiempo lo van a mantener? ¿Te crees que la opinión pública no va a terminar en algún momento? O sea, Israel es un país que no le conviene tener mala reputación. No es como cualquier otro país que pasan cosas, como le digo a veces a los criticones antisemitas y judiofóbicos en redes sociales, porque no comentan nada sobre Yemen, la situación en Yemen, o en Sudán, o en Etiopía, o en Irak. ¿Por qué la menciono sobre Israel? Porque la propaganda, ¿no? El lavado de cerebro. Y porque hay siempre una judiofobia guardada en el corazón de muchas personas. Pero en realidad, sí, si tratamos de ser objetivos, ¿qué es realmente lo que estaría pasando? Que puede estar conectado con todas estas redes y estos túneles, lo mismo que Ucrania. También a muchos he estado diciendo, porque Ucrania también tiene una reputación, o no tiene una reputación. Para el que investiga, sabes lo que hay detrás de Ucrania. ¿Sí? Y no te extraña
que aparte de la cuestión política de la OTAN y todos estos asuntos de los nazis y demás cosas, hay otras cosas que llevarían a Putin, como estuvimos hablando el año pasado, o el año anterior, a llevar una ofensiva militar. Pero Israel también tendrá sus razones, y tiene sus razones. Otra cosa, evidentemente, ya son los planes de Netanyahu, el partido Likud y todos los sionistas políticos y demás mafia que los manipulan a ellos, que es lo que muchas personas no entienden, que ellos son peones manipulados por otros de la red Illuminati, a su vez manipulados por los jesuitas y a su vez por la cúpula de los papas, Papa Negro, Papa Gris y el Sí, es Papa que Blanco. en todo esto la gente va a entender que son capas tras capas de manipulaciones donde se juega con el interés de uno, de otro, de una sociedad, pero que al final todo eso ellos los van amañando, como dice la carta de Albert Pike, ¿verdad? Utilizaremos las diferencias creadas por los Illuminatis entre... Entonces, ven qué interesante lo que dice, y creo que este es un factor de mucho análisis. Utilizaremos las diferencias creadas por parte de los Illuminatis entre los sionistas políticos y el mundo musulmán. Porque traigo a colación este párrafo, porque con Y, este no, ¿y qué dice? Los agentes de los los agentes Illuminati. ¿Por qué? de los Porque tienen Illuminatis. agentes dedicados a eso, a generar mala reputación hacia los musulmanes, mala reputación hacia los judíos y por encima de todo generar discordia. Porque en la sociedad musulmana se presta más el anti-judaísmo. Sin embargo, dentro de la sociedad judía no se da mucho eso, mucho menos en Israel. Cuando vas a Israel te das cuenta de que se cae un paradigma eso del odio a los musulmanes y te ves que andan juntos y que los israelíes no tienen nada contra ellos. Entonces, una de las cosas importantes del 7J es que de repente los israelíes que siempre han querido paz, tranquilidad, que toda esta generación, la tercera generación que ya lleva viviendo en Israel, lo último que quiere, no quieren saber nada de ocupación, no quieren saber nada de expansionismo, no quieren saber nada de guerra, no quieren saber más problemas y se llevan bien con los musulmanes. Pero de repente, después de lo que les pasó, el 7J, que ya hemos hablado de que seguro que Netanyahu estuvo detrás de todo esto, cómo quitaron el sistema de defensa durante 7 horas, ¿por qué? ¿Sí? Permitiendo que eso pasara, ¿para qué? Para que el pueblo israelí tuviese tal dolor que ellos mismos, después de que el día anterior eran de decir, no, nosotros nos llevamos bien, no tenemos nada contra ellos, después de lo que les causó violaciones, asesinatos, todas estas cosas que causó Hamas ese el día que se metió allá y Hezbollah en el norte, de repente los israelíes empezaban a decir, ya estamos cansados, acabemos con ellos, porque les tocaste la fibra sensible. Mira lo que pasó el 11 de septiembre en Nueva York. ¿Cómo haces para que los americanos se presten a la guerra, siendo que allá no es obligatorio el servicio militar? La guerra de Vietnam se sumaron porque empezaron con esta propaganda, mira lo que nos han hecho después de hundir el barco en el Golfo de Tonkin. Y ahora después el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Atacan Pearl Harbor, siendo que los japoneses lo atacaron porque ellos pensaban que los iban a atacar a ellos, ¿sí? Porque fue todo un montaje también, se llevaron lo mejor que había en Pearl Harbor, se lo llevaron, dejaron ahí todo lo obsoleto porque sabían que los japoneses iban a atacar. Fue un autoatentado, solo que manipularon a los japoneses con informaciones falsas. Entonces los americanos indignados se prestaban a la guerra. Y así sucesivamente, el 11 de septiembre lo mismo. Les hieren el corazón, los llenan de indignación y ellos dicen, sí, vamos a luchar por nuestro país y por eliminar a esa gente. Y eso es lo que hacen muchas veces. Como saben que los americanos, los estadounidenses y los israelíes son personas supremamente pacíficas, que no se van a meter a molestar a nadie, entonces tienes que herirles su sensibilidad, su orgullo, y ver que haya sangre y familiares muertos, entonces ahí sí van a decir, mira, nos cansamos de esta gente, ¿qué hay que hacer? Vamos a exterminar. Y ahora de repente ves el comportamiento de los israelíes y dicen, hasta entonces, hasta el 7 de octubre, eran personas de decir, no queremos tener problemas más, quieren paz, y tú vas allá y es todo pacífico. ¿Sí? De hecho, yo estuve 2 semanas antes de que empezara todo eso allá y te los ves a los musulmanes y los israelíes interactuando. Pero después de eso, dicen, no queremos más tolerancia, o sea, tolerancia cero con Hamas. Si hay que exterminarlos y borrarlos de la faz de la tierra, se acabó, mira lo que nos han hecho. Y empieza ahí la propaganda televisiva. Netanyahu con su patriotismo y ahora no sé qué, hay que eliminar Hamas, le haremos un bien a... Lógico, para la gente que vive, que ha estado viviendo en Gaza, es un beneficio deshacerse de Hamas, pero también es un problema el hecho de que hay un conflicto militar, porque caen bombas aquí, ciudades destruidas, edificios destruidos, víctimas, lógico. Pero es que ellos, igual la gente de los gazatíes, viven en una tesitura compleja, porque si Israel hubiese estado ahí, como fue hasta 2005, que vivían con ellos, ellos mismos lo decían, no hemos vivido mejor que cuando compartíamos
Gaza con los israelíes, porque todo nos iba bien. Fue cuando el partido de Hamas tomó el poder que todo nos ha ido mal y son unos extremistas, nos torturan, nos quitan el agua, nos quitan la luz, nos golpean, nos meten a la cárcel. Si comentamos cualquier cosa, tenemos que decir que los israelíes son malos, porque si decimos que queremos paz, nos meten en un calabozo y nos torturan, nos meten en electroshock, nos golpean, nos dejan pasando hambre. Entonces te das cuenta de que es una situación compleja, pero lógico que tampoco van a querer que haya un conflicto militar. Pero todo esto también debería uno verlo de un punto de un sentido ambivalente. Ver que hay unos intereses, ¿sí? Y que si no hubiese sido porque se tocó la fibra sensible de Israel, no se presta a toda esa gente que vino incluso desde el extranjero para participar de las fuerzas militares de Israel, porque se sintieron heridos. Pero si no hubiese sido por eso, se tuvieron que inventar un argumento que tocase la fibra sensible de Israel, porque ellos no se hubiesen sumado a ese conflicto. De hecho, habría habido tanto obstáculo que no, hubiesen dicho, no, nadie se va a meter contra Gaza. ¿Por qué nos vamos a meter contra Gaza? No hemos tenido problemas con Gaza. Y esa gente está viviendo ahí. Siempre hemos tenido buenas relaciones con Gaza durante décadas. ¿Por qué vamos a querer meternos? Entonces te das cuenta, fue un 11 de septiembre para tocarle la fibra sensible a ellos para que se metieran allá. Y ahora están con el asunto de recoger más arsenales. Antes me mostraba mi hermano un video de las noticias de Israel donde salía mi cuñado hablando de varios operativos, porque mi cuñado está ahora, al principio de octubre, estuvo en las operaciones para desmantelar a Hezbollah y ahora encontraron varios instalaciones de Hamas y empezaron a mostrar todas las armas que han estado encontrando, Kalashnikov, AK-47, granadas de corto y largo alcance y todo eso. Pero no deja de ser propaganda, porque es que Hamas no tiene capacidad para meterse contra Israel. Simplemente es una manipulación. ¿Te das cuenta que es una manipulación? Manipular a los israelíes para que se metan al conflicto, manipular a Hamas para que los ataquen, manipular a los medios de comunicación, manipular, porque hay algo detrás de lo que hay en Gaza, ¿sí? Y no tiene que ver con un sentido de invasión, porque, como digo, no hay nada en Gaza que sea de interés. Es mucho de mayor interés Cisjordania, que era Judea, si fuese una cuestión judía, o sea, si tuviese que ver con el nacionalismo sionista, ellos quieren recuperar Cisjordania. Y tú solo preguntas si sí, ellos quisieran recuperar Cisjordania porque es Judea, es su tierra. Pero dicen, no podemos meternos allá porque no es una cuestión tan simple. Pero ¿por qué se van a meter en Gaza? Si en Gaza no hay nada de interés. Así que hay una cuestión aquí detrás de todo esto y puede que tenga que ver con el asunto de los túneles, entre otras cosas. Si es que es cierto, como decía un informe de Francia, que encontraban petróleo y pudiese interesarle a Israel, si es que fuese de interés. Pero es que si le interesa, ¿a quién le interesa? Si quien está detrás de eso es el partido Likud. Sí, es Netanyahu y la mafia que está detrás de todo lo que están haciendo. ¿Sí? Es seguramente lo que tiene que ver con él. Y por encima de todo, distraer a la opinión pública, porque mira qué interesante, justo antes de que empezara todo este asunto, el 7 de octubre, ¿sí? la fiesta de Yom Kippur, ¿cuál era la situación en Israel? Estaba el pueblo diciendo, queremos que Netanyahu termine en prisión porque este tipo se estaba escapando de la justicia. El tipo quiere quitar a los jueces, quiere quitar el sistema judicial, o sea, los jueces, para que los políticos tengan el control del país. ¿Y quiénes son los políticos? El partido Likud, que es el que estaba en el poder. Pero no los jueces. En cualquier nación, el sistema judicial tiene que estar por encima para que se ejerza la ley. Pero como los jueces están buscando la manera, ¿sí?, de coger y meterlo preso, pero como ves que cuando una persona tiene demasiadas conexiones, ¿sí?, al final como que nunca lo terminan agarrando, ¿sí? Y ese es el que, como la serpiente, escapándose. Y lleva a cabo esto. Después esa alianza con Biden tan oportuna, ¿no? Y esta alianza con los países, con los Emiratos Árabes, la gente más poderosa del mundo musulmán, en el mundo musulmán, ¿no? De entre ellos. Y de repente, cuando ya está todo perfectamente encajado, ¡pum!, van y los atacan. O sea, es como no puedes pensar que es una casualidad y que hay algo detrás de esto. Yo me acuerdo ver hace muchísimos años, cuando Netanyahu recién estaba, creo que fue la primera vez que quedó de primer ministro, se le acercaron unos Haredim y le dijeron, ¿qué estás haciendo para que llegue pronto el Mesías? Y él les dijo, estoy en ello. Hay que pensar, ¿qué tienes que ver tú en que el Mesías venga si según todas las corrientes del judaísmo, o sea, del judaísmo hasidí, dentro de todos los grupos haredim, el Mesías tiene que venir dentro de cierto contexto? Pero después hay un grupo que piensa que nosotros como humanos podemos preparar las cosas. Entonces es importante entender
que ese grupo, no nosotros en general, israelí de judíos, sino esos grupos en particular, han estado detrás de un interés de que se bombardee accidental o deliberadamente Al-Aqsa y la cúpula del Domo de la Roca para que se pueda construir un templo y que puedan incluso decir a los musulmanes, mira, construyamos un templo juntos, ¿por qué tiene que ser todo separados? Que sea un templo conjunto, porque al final Salomón fue un referente para ambas culturas, ¿no? Pero tiene que haber algo que lo justifique. Y lo mismo el concepto del ideal de que haya un Mesías, pero un Mesías ¿para qué si no hay conflicto? Tiene que haber un Mesías que sea Salvador. ¿Salvador de qué? Entonces, no me extraña que realmente haya una cúpula de judíos Haredim, ¿sí? Como los pueden ser los Hasidim, que son muy extremistas, con estas ideas de tratar de buscar ellos que esto salga adelante, porque ellos son de entre los grupos que están interesados en que se reconstruya el templo. Y entonces, y ya tienen una lista de levitas que han encontrado, levitas raciales, que podrían cumplir los oficios que deberían hacerse para volver a hacer sacrificios de animales y todo esto. Pero hay que ir viendo, ¿sí? Todas estas piezas y también la implicación del papado en todo eso, que ellos son los primeros que dicen, sí, por supuesto, salgan adelante con esto, pero es que ellos quieren ponerse después. Entonces, lo que veo es muchas piezas así, ir armando cositas, cositas, cositas. Y una de las piezas más importantes es que esos judíos políticos, perdón, esos sionistas políticos y esos Haredim sionistas, como digo, que son una minoría, pero tienen mucha influencia en la política y en la parte financiera mundial. Esos que mucha gente los critica y tiene razón, a ellos, no a todos los demás. O sea, un 5%, ¿sí? No representa el otro 95%. Pero ese 5%, si fuese que dijésemos que es un 5%, si es que llega a un 5%, me parece que uno exagera, no son más que herramientas, peones del Illuminati y peones de los jesuitas y peones del Vaticano, que al final les van a dejar, sí, consigan lo que ustedes quieran, y cuando ustedes estén todos aliados y vengan un montón de judíos escapando del odio del mundo contra los judíos y poniéndolos todos en Israel, dice, ahora dejen que se maten con los musulmanes, que no quede nada. Y después el Vaticano va y pone su sede en Jerusalén, porque ya no hay nadie para oponerse a que ellos puedan conseguir su gobierno mundial y su sede en Jerusalén. Ok, mira, váyase para allá, después lo llamo. Cuando lo ocupo, no bien. Permíteme, Freddy, por favor. Mira, yo lo que, así como a manera bien vulgar, ¿verdad? Es que es increíble ver cuando uno retrocede en el tiempo y empieza a analizar las cosas de lo que hemos venido platicando. Era como bien complejo poder ver cómo esas profecías podían irse cumpliendo y se iban a ir juntando la una con la otra. Porque hablar de una tercera guerra mundial siempre se ha venido hablando. Pasaba una cuestión y decía, estamos a las puertas de la tercera guerra mundial, y venimos como hace 6, 7 años viendo que estamos a las puertas de la tercera guerra mundial, pero realmente la tal no se ha visto. Pero lo interesante de aquí es ver cómo el escenario hoy está tan cerca y que todas las condiciones se están dando para que se dé, porque los bloques cada vez más se están conformando, aunque ya lo sabemos cuáles son los bloques que se van a conformar, pero una cosa es saberlo y otra cosa es ver que hoy los bloques tienen las justificaciones claras para darse en la torre. O sea, estamos viendo ya, como dije al inicio del programa, cuáles eran esos bloques, perdón, antes de ir a este punto, cuáles eran esos bloques que la mayoría, pues que los que estudiamos esto, estamos esperando que se van a conformar. Corea del Norte, Irán, Rusia, China, el mundo musulmán, bueno, en fin, ¿no? Muchos de esos bloques que ya estamos viendo. ¿Y cuál era el otro bloque? Pues Israel, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania. Y vemos cómo esos bloques se están conformando. O sea, hoy, ¿qué es lo que tenemos, señoras y señores? El mundo africano que quiere comerse a los franceses,
¿qué es lo que tenemos hoy? Ya está la guerra Corea del Norte, Corea del Sur. Ya la tenemos, ya está la cuestión de Rusia, Ucrania, pero si lo vemos ya a nivel de bloques, ¿quiénes están de un lado y quiénes están de otro? ¿Quiénes están apoyando a los ucranianos? Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia. ¿Quiénes están apoyando a los israelitas? Estados Unidos. ¿Quiénes están apoyando quiénes van a apoyar a Corea del Norte? ¿Quiénes van a apoyar a Taiwán? Entonces, los bloques ya están, señores. Y el plan final es la destrucción de Estados Unidos. Ese va a ser el toque de gracia detrás de toda esta guerra. Es lo que vamos a ver como más grande de esta guerra, es la destrucción de Estados Unidos, que es lo que veníamos hablando hace tiempo. ¿Y cómo se va a dar? Pues ya está. Ya se está dando el hecho de la justificación clara para destruir a los Estados Unidos desde todas las facetas. Venimos viendo el año pasado la conformación de los BRICS, y quienes están en los BRICS son países que van a estar en esa coalición militar para destruir también a Estados Unidos. Entonces, eso ya está. Era increíble ver, y nosotros decíamos, o sea, siempre hablamos del momento de la cuestión económica, de la cuestión de las pandemias, de la cuestión de la guerra, de la cuestión de ¿cómo se llama?, de los extraterrestres. Sabíamos que todas esas variables eran parte de, pero verlas que se están juntando, señores, verlas que ya todas esas variables están agarrando su formita para que estén dentro del mismo escenario, todas a la vez, o tal vez no decir todas a la vez, pero ya todas están, o sea, iniciamos el año y todas en las planas informativas a la vez, todas, juntitas. Extraterrestres, guerra, pandemias, cambio climático. Ahí está. Todas están listas. O sea, cada vez estamos entrando en ese embudo donde el plan lo están llevando a cabo. Por eso dije al principio de esta intervención, a manera vulgar, simple y sencillamente, detrás de todo esto es lo que siempre hemos hablado. Que hay detalles ahí, ¿verdad? Que uno puede ver, pero al final todas son cortinas de humo para desviar de lo esencial, que todo esto es la venida del anticristo. Así de sencillo. Y hoy lo estamos viendo iniciando el año de una manera más consolidada, podría decirlo yo, donde todas estas variables toman más fuerza. No es que ya estalló la Tercera Guerra Mundial, no es que ya sucedió la falsificación de la invasión extraterrestre, no es que ya tenemos la marca de la bestia, ni tampoco la moneda mundial ya está, no, pero los escenarios globales para todo están a la vuelta de la esquina, o sea, están hoy más que nunca cercanos. O sea, y claro, unos meses más vamos a hablar de esto y vamos a decir, aún están más cerca todavía, porque es cierto, lo que analizábamos antes de manera aislada, hoy tenemos el panorama donde se analiza todo en conjunto y todo está correlacionado. Señores, ya no estamos hablando de que el FBI en el año no sé qué liberó documentos. No, ya estamos hablando que todo el 2023 estuvimos llenos de información del mundo extraterrestre. Ya no es, no, de que el doctor tal dice que no se pongan la puya. No, ya están los resultados. Ya está la gente que murió, ya está la gente que sigue enfermándose, etcétera. Ya está eso. No, ya no estamos en la etapa, señores, donde no, es que Oprah Winfrey y conspiró contra Michael Jackson y eso, no, ya está, ya salió, ya está. Señores, estamos hablando de que salimos de la etapa de especulaciones a la etapa de comprobaciones, donde todavía hay algunos que no lo quieren ver. Vaya, no sé qué es lo que no quieren ver, pero la cuestión es que, por favor, entiendan que lo que está detrás de esto es ese gobierno, pero que detrás de todo esto, los peldaños que están escalando y la estrategia es la misma. Grábensela. La estrategia es reducir la población a través de muertes, enfermar,
puyas, mala alimentación, fumigaciones en los aires, ¿sí? Grábenselo. Reducción poblacional a través de las guerras, división a través de agendas de ideología de género, ¿sí? Agenda extraterrestre, falsificación de invasión extraterrestre, guerras, ya lo dije, y la economía. O sea, grábense que todo esto es un solo engranaje. Todo es a lo mismo. El nuevo orden mundial, el anticristo, manipulación mental y que entendamos que somos los culpables. ¿Qué es al final? ¿Qué es lo que nos están diciendo en las noticias con todo esto? Lo que nos están diciendo es, ustedes son los culpables de enfermarse, ustedes son los culpables de que, de que el planeta se esté destruyendo, ustedes son los culpables de las guerras, ustedes son los culpables de la inseguridad, ustedes necesitan un salvador, ustedes necesitan quien los cure. Ah, ustedes son víctimas de la historia, ¿sí? Ustedes son víctimas de la historia. Entonces, ustedes necesitan que los salven, ustedes necesitan que los curen, ustedes necesitan que les hagan nuevas medidas de seguridad, de sanidad, de Claro, control. perdón, pero todo eso se resume, antes de hablar de un Salvador, eso sería más adelante, para salir de ese punto ustedes necesitan ser regulados. Eso significa que tiene que haber un sistema judicial en constante cambio para eliminar el derecho natural de las personas y sustituirlo por lo que se denomina derecho positivo. Es decir, que el Estado establezca cada vez más regulaciones, o sea, todo bajo el sistema de ley corporativa, para que al final las personas tengan que pagar incluso impuestos por respirar, impuestos por el hecho de que como tienes que utilizar el baño, pues todo eso va a los desagües y termina en el océano. Entonces tú eres responsable. Eres responsable, o sea, eres responsable de tener una respuesta fisiológica, ¿no? ¿Sí? Eres responsable de vivir porque consumes CO2. Y eso es lo que están haciendo. Esa es la idea de Klaus Schwab, Exacto. ¿sí? De estos Eso es masones. todo. Y en Sí, la realidad se idea trata es, o sea, sacarte más dinero en tanto más puedan, pero por otro lado tú dirás, no me alcanza, dice, tranquilo que el Estado te da. Y claro, no hay nada gratis. Entonces al final estás endeudado y en compromiso con ellos y estás atado con ellos. Y por otra parte, crean cada vez más regulaciones. Ellos lo llaman leyes, pero es una palabra fraudulenta. En realidad son regulaciones y son normativas y puedes utilizar muchísimas palabras, pero no es ley. Entonces utilizan todos esos recursos y lentamente lo que hacen es legalizar, o sea, desde el punto de vista jurídico, legalizar una dictadura. Mientras antes una dictadura sería ilegítima, o sea, ilegal, porque no había, o sea, ¿qué juez iba a decir si por supuesto estamos de acuerdo con una dictadura? Nadie. Entonces tenías que suprimir eso. Ahora, sin embargo, ¿qué se hace? Que los políticos establezcan leyes y los jueces, como están solamente para dictar la ley, no están para decir, oye, lo que están haciendo los políticos, esto es manipulación, ni siquiera. No, porque aunque los jueces saben la verdad sobre la ley, no tienen opinión, solo están con el mazo o el secretario suyo con el mazo, pero es el abogado el que está jugando a eso. De manera que es importante modificar eso. Y como lo dice Daniel, buscará cambiar los tiempos y la ley. Es decir, lo que dice en hebreo realmente es el sistema judicial, el eso es sistema todo. de leyes, el sistema jurídico y el weather, como se dice ¿cómo se dice en inglés? El tiempo, nosotros mismos decimos el tiempo es el clima, ¿sí? Y es una modificación del clima permanente y una modificación de leyes permanentes, porque eso es lo que realmente están pretendiendo, ¿no? Cambiar toda la estructura geotérmica o ¿cómo se podría decir? No sé cómo sería exactamente, pero todo el sistema del ecosistema, cambiar todo el ecosistema y todo lo que son los ciclos de la Tierra, y aparece incluso en una de las cartas Illuminati de Steve Jackson, y modificar todo el sistema judicial de esa manera que aunque un policía o un grupo de policías o abogados o jueces quisiesen decir esto no está bien, no podrían porque en el sistema judicial ya estaría modificado. Entonces ellos tendrían que ser rebeldes contra la propia ley. ¿Por qué? Porque la ley se ha ido modificando. Por tanto, todo esto nos está llevando en esa dirección. Modificar la ley es una de las cosas más importantes porque Dios es la ley. Entonces, básicamente es irse a la raíz del origen de todo, donde nadie pueda cuestionar nada
y se fastidiaron. Sí, o sea, es llevarnos a un punto donde nosotros, según la mente de ellos, entendamos que todo lo que hemos creado no sirve, nada ha servido, todo es mentira, que es cierto, ¿sí? Pero no es del punto de vista liberador, sino siempre entiendan, máscaras, máscaras detrás de todo. Es todo lo que el sistema dice es mentira esto, es cierto, es mentira, pero ellos no te van a mostrar la verdad, te van a mostrar otra mentira. Entonces ese es el punto de la comprobación, por eso dice que Albert Pike extenuar completamente a la cristiandad y no solo a la cristiandad, dice que también van a hacer a los ateos. Entonces la cuestión aquí es realmente llegar al punto, como dice Frederick, de cambiarlo todo. O sea, es que entiendan que el cambio es todo, todo. El cambio es desde la parte legal, desde la parte biológica, desde la parte alimenticia y desde las regulaciones sociales. Es cambiarlo todo. Pero no lo van a cambiar sin que nosotros no queramos. Pero para Claro, que por nosotros eso el profeta queramos, Daniel dice, pretenderán o intentarán. ¿Por qué? Porque será un proceso. Lo vemos con como quieren modificar ley, o sea, introducir ideología dentro de ley, cuando ideología no es ley. Ideología es un interés político que se disfraza de cuestiones de derecho, pero no puedes violar el derecho de todo en general, lo que es la ley común de todos, lo que es natural de todos, por beneficiar a una minoría, porque entonces estás cometiendo injusticia. Por eso hablan de estas ideologías, de esto, ideología de aquello. En realidad es propaganda política, pero no es ley. Pero ellos tratan de llevarlo a un nivel donde pueda encajar dentro de la ley, pero aunque no se puede, porque es imposible, o sea, es incompatible. No puedes mezclar aceite con agua. Puedes revolver todo lo que quieras y que parezca que sí, pero cuando lo ves bien, ves todas esas burbujitas, nunca se van a mezclar. Entonces, eso es lo que están haciendo. Es lo que van a seguir intentando. ¿Por qué dice, y el dragón le cedió su poder y autoridad a la bestia? ¿Por qué? Porque la gente va a considerar que ellos son el autor, tienen la autoridad. La autoridad así es. solo precede al creador. Entonces, una cosa fundamental es, dentro de la ley también, es Dios no puede ser el autor, el creador. Tiene que ser estos individuos, estos reptiles, estos orionitas. Ellos tienen que ser los autores. Entonces, como son los autores de la vida, van a tener la autoridad. Y ahora que tienen la autoridad, que dice, vale, has aceptado que yo soy el creador, es decir, ellos harán pasar por el creador, entonces yo le paso el poder y la autoridad al Estado. Sí, el Estado que ya estará unificado, no será el Estado español o el Estado colombiano, no, todos serán un único Estado, ¿sí? El Estado global. Y ahora le paso todo el poder y autoridad a ellos para que ellos administren. Nunca lo han tenido, pero lo ideal de ellos, o sea, lo perfecto que tienen, si podemos llamar perfecto, es mentir y engañar. Sí, y eso es todo. O sea, esas son todas las variables que están, que es la que me faltaba, como el tema extraterrestre, es esa, la autoría, nuestro creador, quién es. Y por eso también van a caer, el ateísmo, ahí es donde va a caer, porque nos van a demostrar que hay un creador, que hay un origen de todo. Pero nuevamente no es la verdad, es una desviación nuevamente. Van a mezclar verdades con mentiras y es ahí donde todo se va al traste. Y eso es lo que Y está ya detrás. lo llevan haciendo. Mira que eso es lo que comenté, perdón, la clase anterior sobre el viernes sobre los elementos más importantes del gran fraude de la teoría de la evolución es, antes de todo eso, mira el proyecto Bluebeam, fase 1, ¿qué es? El asunto relacionado con la teoría de la evolución, que es lo mismo, tiene que quitar a Dios como autor para que pueda modificarse el sistema judicial, porque cuando tú vas a la ley, lo que estudian los jueces el primer año de derecho es la ley natural, el derecho natural, que es que toda la ley se fundamenta en que el hombre es el eje central de la sociedad, que el hombre es el que establece el que existe una ley, pero no la puede imponer él a sí mismo, sino que se la ha puesto Dios. O sea, una de las cosas más interesantes que hay cuando analizas lo que es el derecho que estudian los jueces es que no hablan de leyes que hayan sido inventadas por el hombre, sino que es Dios. O sea, te lleva automáticamente al concepto de Moisés y los mandamientos porque te das cuenta de que, guste o no, la propia ley se basa en la existencia de Dios, porque de otra manera no podía legitimarse la propia existencia del ser humano. Por eso es importante haber metido toda esta propaganda y ese lavado de cerebro que hasta el día de hoy existe en el sistema educativo con el cuento de la teoría de la evolución. Quitar a Dios como el creador. Luego el siguiente serían los extraterrestres, o sea que está concatenado. Por eso está tan relacionado con el proyecto Bluebeam. Quita a Dios como autor y cualquier persona
con un poquito más de sagacidad, se hará Señor sobre ti. Como dice Isaías, Señor, hay otros que se han hecho, que han pretendido ser señores sobre nosotros. Bien, entonces, estas son las cuestiones fundamentales, estas son las discusiones que a veces he tenido con algún juez, hace poco también tuve con un policía, y le dije, lo que tú estás haciendo es violando la ley. Y él decía que no, que no. Le dije, sí, señor, estás violando la ley. Y cuando vino su jefe, le dijo, este hombre está haciendo esto y esto en contra de la ley. Porque él decía, no, eso no tiene que ver con la ley. Esto es porque lo que estás haciendo es contrario a la ley. Le dije, no, es una regulación de la Corporación España. Eso no es la ley, no vulgarices la lengua. Ley es esto y tú me tienes que demostrar que yo he violado la ley delante de Dios. Y el hombre estaba como que no entendía qué carajo le está diciendo este tipo, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones también importantes. En el momento en que tú entiendes que la ley está relacionada con Dios, comprendes por qué existe esta guerra antirreligiosa. O sea, relacionar Dios con la religión es una de las estrategias fundamentales para crear confusión. Lo siguiente es atacar la literatura hebrea como si estuviese relacionada con unos tales judíos conspiranoicos, unos judíos, ¿cómo se dice?, que quieren conquistar el mundo, las arbitrariedades de las religiones. De las religiones, ellos se refieren a las religiones de Occidente, ¿no? Aunque no lo digan así. Entonces, es sacar esto y después tratar de decir que Dios no existe. Entonces, tú lo que estás diciendo básicamente es, tengo una herencia, ¿sí? Soy heredero de una gran parcela que tiene ríos, tiene montañas y demás, y me la ha dejado mi padre. Y voy al testamento y digo, no, yo no soy hijo de este hombre. Ah, no quieres, listo, gracias. Entre los que están ahí dice, bueno, vamos a repartirnos nosotros esto porque no hay más herederos. Y eso es lo que hace la gente atea. No entiende, como no entiende de ley, no se da cuenta que la ley básicamente te está diciendo que por el hecho de la existencia misma de Dios, tú eres heredero del planeta Tierra y tú no tienes por qué pagar multas, no tienes por qué pagar impuestos, no tienes por qué pagar por tierra, ni por agua, ni por luz, ni por gas, ni por nada, porque tú eres heredero del planeta Tierra. No tendrías por qué darle explicaciones ni a jueces, ni a policía, ni a nadie, si tú no has hecho daño a otra persona, que es la base de la ley. ¿Sí? Y eso yo se lo decía también a la policía. Demuéstrame a quién he asesinado, violado, ultrajado, robado, lo que sea, como para que tú me estés hablando aquí de regulaciones de España, que tengo que ver yo con España, ¿no? Después, cuando ellos llamaron a la central y les dijeron quién era yo, cogieron, se subieron al vehículo y se desaparecieron, porque yo ya le había escrito a la policía, a la Guardia Civil y demás, les había dicho, yo soy un hombre libre, hijo de Dios, no quiero que me estén molestando, porque yo voy directamente a la Corte Internacional y cojo al policía, al quien sea, y que se queda sin trabajo, lo mandan a la cárcel para que respete la ley y respete a los seres humanos. Porque los han convertido en una especie de Gestapo. Se creen que son una especie de autoridad por encima de ti. No, señor, la autoridad viene de Dios que me creó. Ni un policía, ni un abogado, ni el presidente, ninguno me creó a mí. Entonces no puede ser mi autoridad, que es respetar por encima de todo. Porque cogen estos ciertos argumentos que se inventan para estar por encima del ser humano, violando la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en fin, pero esto está tan importante y tan interesante, el hecho de entender que la ley, independientemente de que seas ateo o que seas religioso, o que seas laico o agnóstico, está relacionada directamente con la existencia de Dios. El hecho de que existe, de que tú puedas argumentar, de que la ley diga que tú eres hijo, creación de Dios, porque tú como seres humanos eres único. Es la razón misma por la cual nadie puede ponerse por encima de la ley, porque solamente Dios existe por encima de la ley. Y son las cosas más hermosas, de que somos naturales, o sea, como dice la ley natural, nosotros por naturaleza somos seres libres, por nuestra creatividad, nuestra capacidad de hacer todo esto, somos seres libres. Y cuando empezamos a caer dentro de todas estas trampas que nos están poniendo, nos lleva a lo que quiere Klaus Schwab. No tendrás nada y serás feliz. ¿Por qué? Porque la propiedad, que es tu cuerpo, y la propiedad, que son tus tierras, es lo que detenta básicamente el que exista derecho. ¿Sí? Derecho sobre mi cuerpo, derecho sobre mi propiedad, mi familia. Entonces desarman las familias con ideologías, ¿sí? Con el que los hijos son del Estado, etcétera. Tu vehículo no es tuyo, tu carro no es tuyo, cuando en realidad todo es tuyo, pero ellos hacen parecer que no es. Ahora, ¿qué hacen? Patentar elementos que incorporan dentro de tu cuerpo, que supuestamente son de salud, y entran dentro de tu cuerpo, reconfiguran el ADN y ahora tú le perteneces a una corporación. Ahora tu cuerpo también le pertenece, se van a meter a tu economía, porque incluso si les da la gana se meten a tu cuenta bancaria, que es tu cuenta bancaria, y dicen, hay que retirar tanto porque el Estado dice que hay que, ¿cómo dicen ellos? ¿Cómo dicen? Bueno, hay una palabra que tienen para robar, básicamente la mafia, robar. Y lentamente observas que todas esas trampas que le dan a la gente, toma, te doy ayudas para esto y te doy ayudas para lo otro, y te doy ayudas, todos son trampas y trampas a trampas, porque mientras por un lado te dan algo
que ni siquiera tienen que darte, te quitan lo que realmente es tuyo. Porque ¿para qué me sirve a mí todo lo que el Estado te ofrece? Se lo decía el otro día también a otra persona. Yo no necesito nada del Estado. No, te podían dar ayuda de esto y al otro. Dije, yo no necesito nada de nadie. Porque después voy a estar en deuda con ellos. Yo no necesito nada de ellos. Yo ya tengo a Dios, yo tengo la naturaleza, tengo la vida. Solamente tengo que ir a por lo que Dios dijo desde el principio. Fructificad, multiplicad, que la tierra es vuestra. ¿Ve? Y las cosas se van a ir dando porque la tierra es nuestra herencia. Así que bueno, creo que me salí un poquito del tema, pero, pero creo que todo eso lo podemos ir No, conectando. es que no te sales porque al final ese es, aunque suene repetitivo, no te sales porque al final lo importante es que cada vez se pueda ir sellando más en la mente de cada uno la comprensión de todo esto, porque el problema es cuando no se es capaz de interrelacionar todo lo que está pasando y no se es capaz de poder ver qué es lo que está detrás de esto desde el ámbito espiritual, desde el ámbito propiamente de las profecías y no entender que al final lo que están buscando es afectarnos en lo que realmente somos, en nuestro origen, es robarnos lo que realmente somos, es dejar que dejemos de ser lo que realmente somos y robar nuestra esencia divina. Y de eso se trata todo esto. La gente debe de comprenderlo. ¿Por qué? Porque si uno se ordena desde ese primer aspecto, le va a encontrar sentido a todo y va a encontrar el sentido profético, si quiere, y espiritual detrás de lo que hay, de lo que llaman una teoría de conspiración, y va a dejar de ser simple y sencillamente una información vulgar a ser un tema espiritual de esencia, donde vas a entender por qué debes de cuidarte de esto, por qué debes de cuidarte de lo otro. O sea, le vas a hallar más sentido incluso a los mandamientos, a cada una de las ordenanzas. A todo le vas a hallar, cada vez más vas a tener más sentido y vas a salir de esos juicios tontos de las religiones, de hacer las cosas. Vas a entender de una manera más bonita el consejo del Padre. Pero si esto no se ordena desde ese principio, caminamos con estos temas como que fueran simples cosas para divertirse o para generar miedo. No se le encuentra la identidad real que hay detrás de todo esto, no se le encuentra. Y es tan bonito porque también en el conocimiento de lo espiritual te vas dando cuenta realmente de que lo que tenés que alimentar es lo que sos. Pero si estas cosas no se comprenden, seguimos caminando y viendo las cosas espirituales desde el punto de vista humano, que ese es el problema. No lo vamos a comprender desde donde el Padre quiere que las comprendamos. Esto tiene, por lo menos, sé que de tu parte, de mi parte, la intención es llevarnos hacia nuestra verdadera identidad, qué es lo que somos, para que no nos destruyan desde ahí. Aunque muchas cosas hoy las tenemos destruidas porque hay que aceptarlo, pero por lo menos podemos lograr a que no vayan a coronarse ellos con la corona de la creación que es el hombre. Por lo menos con esta corona que es Raseric Bertrand, no deben de lograrlo. Y ese es el punto final, que no lo logren, que podamos entenderlo y que entendamos entonces cuál es el sentido de las profecías. Eso es todo al final. Bueno, don Goodman, muchas gracias por el aporte de esta mañana. Nuevamente el día de mañana a las 9 de la mañana volvemos a entrar con sería el tema, o usted me va a indicar al final, o nos quedamos ahorita platicando eso. Mientras tanto, gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas. Mañana nuevamente continuamos con otro maravilloso tema. Compartan este tema, vuélvanlo a ver, analícenlo, traten por favor de poder observar, escudriñar qué es lo que realmente queremos decirles detrás de todo esto. Por favor, entiendan de manera sencilla para que pueda ser un tema que puedan comunicarlo con sencillez. Porque obviamente hablar de tanta cuestión y tantos entresijos, yo no soy capaz de hacerlo. Frederick tiene una mente maravillosa que es capaz de hacerlo. Yo simplemente es entender que hay y eso es lo que me funciona y me sirve porque no tengo la capacidad de manejar tantos datos. Pero hablar con gente que tiene, como Frederick, que es capaz de almacenar tanta información y luego exprimirla para hallarle el sentido espiritual, por eso es importante. Por eso lo hacemos también.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Oculta. Será entonces hasta mañana. Bendiciones. Ve Oculta. Ve